El Festival La Flor del Actor se complace en hacer homenaje por sus 37 y 35 años de trayectoria artística a las actrices colombianas Rosario Jaramillo y Brunilda Zapata. A continuación escucharemos unas palabras dirigidas a Rosario Jaramillo por su amiga Ana María Vallejo. Agradezco al Festival La Flor del Actor por invitarme a presentar a mi querida amiga Rosario. Me gustaría, para empezar a nombrarla, usar la conocida fórmula de las antiguas sagas. Rosario Jaramillo Mora, hija de Jaime Jaramillo Uribe, recordado como el padre de la nueva historia en Colombia, y de Yolanda Mora de Jaramillo, antropóloga e investigadora social, fuente de inspiración para su hija y para varias generaciones de pensadoras latinoamericanas, hermana de Lorenzo Jaramillo, pintor consagrado, quien a pesar de su muerte prematura legó al país una rica obra plástica, esposa de Hugo Ávila Leal, artista gráfico con quien ha conformado una de las parejas más creativas y divertidas que conozco. La primera vez que vi a Rosario en un espacio íntimo, si pudiéramos llamar íntimas las fiestas que su amiga Constanza Gutiérrez ofrecía en el apartamento del edificio Independencia del Bosque Izquierdo a principios de los 90, a Rosario ya la precedía su temprano reconocimiento. Era algo así como una actriz consentida de la escena nacional. Para entonces hacía parte de los montajes más interesantes del director polaco Paweł Nowicki, pero había trabajado antes con destacados directores de teatro, coreógrafos, cineastas, artistas visuales, y era ya premio India Catalina como actriz revelación en La Casa de las Dos Palmas dirigida por Kepa Muchastegui. Esa noche también yo quedé fascinada por esa suerte de princesa imprudente que revoloteó entre los corrillos sin dar signos de agotamiento hasta el amanecer. Quedé atrapada por su voz y por la fluidez de sus infinitos relatos, por su energía desbordada y por su particular belleza que ha madurado con ella. Después supe de sus muchos viajes y de su amor por los idiomas. Nuestro amigo Tino Fernández, haciéndole honor a esa relación de Rosario con las palabras del mundo, creó con ella una muñeca políglota gigante durante un festival iberoamericano. En sus travesías, Rosario desarrolló igualmente la curiosidad de una artista arqueóloga, que intenta develar los secretos de ancestrales tradiciones del arte del actor y de aprender técnicas novedosas de entrenamiento corporal y vocal. Viajera también por las formas más diversas de las artes escénicas sin encerrarse nunca en géneros, ni estilos, ni grupos. Rosario hace parte de la libre corriente de un teatro en expansión. Muchos creadores han encontrado en ella la intérprete soñada de sus ideas. Actriz central en creaciones de Álvaro Restrepo y El Colegio del Cuerpo, así como en obras rituales de su maestra Beatriz Camargo, invitada en trabajos inolvidables de Mapa Teatro y del Teatro Petra, definitiva en las osadas instalaciones escénicas de La Máquina Somática de Javier Gutiérrez y Alex Gembel, y cofundadora de nuestra experiencia de hermandad artística, que con Adela Donadío y Brunilda Zapata llamamos ahora teatro. Quisiera decir además que en Rosario Jaramillo las paradojas se resuelven en arte. Sus pretendidos problemas para memorizar los textos devienen interpretaciones magistrales. Sus inseguridades, porque Rosario puede ser insegura hasta el desvelo, la llevan a aventuras artísticas que exigen una disciplina y una entrega total. Sus miedos se convierten en humor fino y potentes canciones. No digo más porque sé que debo ser breve y yo, a diferencia de mi amiga, sí tengo noción del tiempo. Para terminar, le digo gracias por años de amistad y de creación juntas, y gracias en nombre de los innumerables actores, actrices, directores, directoras, escenógrafos, artistas plásticos, sonoros, visuales, con quien ha compartido espacios de juego y de vida. Gracias también en nombre de sus muchos alumnos.
y sobre todo de unos cuantos, casi más excéntricos que ella, de los que ha sido verdadera mentora, y muchas gracias en nombre de tantos espectadores que han vibrado con su arte a lo largo de décadas. A continuación escucharemos unas palabras dirigidas a Brunilda Zapata por su amiga Adela Donadío. Me unen a Brunilda lazos muy profundos de amistad sincera y generosa en la vida y en el teatro. Como actriz siempre ha despertado mi admiración y nunca ha dejado de sorprenderme todo lo que ella es y hace en la escena y para el lenguaje de la escena. Las dos fuimos parte de la Fanfarria Teatro, yo desde sus orígenes y ella llegó unos años después como una de las estudiantes del grupo de proyección de la Escuela Popular de Artes de Medellín, a quien José Manuel Freidel consideraba un talento innato para el teatro. En sus ojos de director se leía el deslumbramiento por la joven actriz y entre ellos hubo la empatía inmediata para hacer juntos montajes memorables como Las burguesas de la calle Menor, la segunda versión de Amantina o La historia de un desamor, Las tardes de Manuela, entre otros. Los que hicimos parte de este grupo llevamos un apellido más en nuestras vidas y es el Freidel, herencia que se ha transformado en pasiones teatrales tan fuertes y comprometidas como las que a él lo movían. Brunilda en el año 1991 se traslada a Bogotá un año después de la muerte trágica de José Manuel, huyendo de la violencia en la ciudad y de la impronta dejada en ella por sucesos que la afectaron profundamente en su vida personal. Llegó a esta nueva ciudad para seguir haciendo teatro con un equipaje de dones y cualidades que llamarían la atención de muchos directores. Una intérprete de textos que ya conocía bien la filigrana de la poesía literaria y la escénica, con una increíble capacidad de hablar con el cuerpo, las palabras y las emociones. Ha trabajado a lo largo de los años con muchos directores y directoras y con grupos de diversas tendencias, respondiendo a retos actorales y demandas estéticas con su intuición, inteligencia, versatilidad y gracia escénica, y con un compromiso incondicional con cada nueva obra. Ha trabajado en montajes de textos clásicos y contemporáneos, en obras colombianas, con Pavel Novicki, Juan Carlos Moyano, Misael Torres, Carolina Vivas, Pedro Salazar, Ana María Vallejo, Juliana Reyes, entre otros. Dos directores extranjeros recuerdan siempre a Bruni como una actriz excepcional, sensible y profunda. Paolo Maggielli, italiano, quien la dirigió en Antígona en el papel del Corifeo, y Sohil Parsa, iraní canadiense, quien le pidió a Bruni encarnar a un guerrero de la mitología persa. Para mí como directora ha sido un placer y un motivo de alegría y orgullo tenerla como actriz en montajes que hice de Freidel, en Las burguesas de la calle Menor y en Los infortunios de la Bella Otero y otras desdichas, y luego en El pánico de Rafael Spregelburg, en El problema del mal de Coetze y en la más reciente obra Pies morenos sobre piedras de sal de nuestra amiga Ana María Vallejo. Brunilda es una actriz capaz de encarnar con la misma fuerza, organicidad, veracidad y aura propia a personajes contrastantes que están concebidos desde lo dramático, lo cómico, o provienen de fuerzas naturales o son contemporáneos en su construcción y modos de expresarse, porque ella conoce el verdadero goce del lenguaje teatral y la amplitud de posibilidades que se abren hacia la otra orilla, la de los públicos que siempre reconocen su brillo y su profunda capacidad de conmover y comunicar. Un merecido homenaje a una prodigiosa intérprete escénica. Brunilda Zapata y Rosario Jaramillo de Abra Teatro. Vamos a entregar a estas dos lindas actrices el reconocimiento de vida y obra La Flor del Actor. Entonces vamos a entregarle a Rosario Jaramillo, por la magia de la virtualidad, este reconocimiento para ti, Rosario. Mira lo que tengo acá para ti. Por favor, lo puedes recibir. Gracias. Ay, Mérida.
Gracias, qué belleza, la flor del actor. No, qué maravilla. Homenaje a Rosario Jaramillo por sus 37 años como actriz, indagando en el teatro expandido. No, pues muchas gracias, Mérida. Qué maravilla esta iniciativa que has tenido de hacer este festival y de dar este premio a actores de larga trayectoria como somos todos los que lo están recibiendo este año. Me parece una maravilla muy importante porque estás poniendo en evidencia la importancia de la historia del teatro colombiano y nosotros somos historia viva. Nosotros somos una generación que vino después de los grandes pioneros del teatro moderno como fueron Santiago García, Enrique Buenaventura, Jorge Alitriana, Ricardo Camacho, Fanny Mique incluida, ¿no? Y nosotros vimos el teatro de ellos y ya somos la generación siguiente que empezó a hacer teatro en los 70, en los 80 y bueno, me parece muy importante que se haga el reconocimiento de los actores porque por lo general se hace de los directores, pero los actores pues no hay un reconocimiento aquí en Colombia, entonces esto me parece importantísimo para las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones conozcan la historia de los actores que vinieron antes que ellos, y me parece muy bueno que nos lo estén dando a nosotros cuando todavía nosotros somos actores maduros, pero todavía estamos en acción, ¿no? Gracias, Ana María Vallejo, por estas lindas palabras también para tu amiga Rosario Jaramillo, que tan bien conoces y que con tanto cariño se las has dedicado. Sí, sí, me conoce muy bien. Muchas gracias, un texto muy lindo, muy lindo. Brunilda Zapata, entonces, con mucha alegría, con mucho cariño, con mucho amor, en nombre del Festival La Flor del Actor, yo quiero entregarte hoy este reconocimiento, La Flor del Actor, en homenaje a tu carrera artística. Por favor, Brunilda, lo puedes recibir con mucho cuidado, que es de cristal. Gracias, Mérida. Gracias por este reconocimiento. A mí realmente me conmueve muchísimo. Pues jamás esperé que se hiciera algo así tan espectacular, tan conmovedor con los actores de trayectoria, como dice Rosario. Y pues realmente te agradezco por dar este espacio para todos los actores, para tenernos en cuenta, por tenernos en cuenta, por tenernos presentes. Realmente, pues creo que Rosario ya lo dijo todo, somos una generación que recogió un conocimiento de muchos maestros. Yo particularmente y afortunadamente me empecé a formar casi que profesionalmente con la fanfarria y también esta pasión que tengo es casi que la escuela que nos dio Freire. Y es un conocimiento que llevo conmigo durante todo el tiempo. Agradezco muchísimo en nombre mío y en nombre de todos los compañeros a los que les diste este reconocimiento, porque realmente el teatro nunca en Colombia había tenido este espacio. Es la primera vez, pues sí, se hacen algunos reconocimientos por un actor o algo, pero este espacio donde nos das la oportunidad de encontrarnos con esos compañeros con los que hemos trabajado también muchísimo y que tenemos casi que un mismo camino, para mí es una felicidad inmensa. Y estar con Rosario, compañera mía de trabajo con la que hemos también batallado muchas experiencias, pues es doblemente satisfactorio. Muchas gracias, Mary. No, imagínate, gracias a ustedes dos por esa carrera fantástica, hermosa que tienen y pues este reconocimiento y muchísimos más que merecen. El Festival Claro Bruni, Claro Rosario, tenemos ese objetivo, queremos destacar profundamente la carrera del actor y la actriz porque nos parece fundamental que a través del cuerpo del actor y la actriz es realmente que se dispersan, como digo, las semillas que después
florecen y se recogen en nuevos frutos y nuevas flores del teatro contemporáneo, del teatro que hacemos. Somos nosotros los que aún estamos en escena y aún estaremos por muchos años más, porque ustedes están celebrando 35 años una y Rosario celebrando 37, pero en nuestro festival hay actores que están celebrando 50 años de carrera artística, 56 años de carrera artística, o sea que todavía yo puedo entregarles a ustedes dos más flores a lo largo del camino. Y lo que queremos bienvenidas sean las flores, realmente todas. es esto, es destacar el trabajo del actor y la actriz, porque es en nuestros cuerpos que nosotros trasladamos las herencias de nuestro oficio, la memoria de nuestro oficio, y es eso lo que haces tú cuando haces tu trabajo pedagógico, cuando transmites el oficio a otros jóvenes. Y bueno, amigos que están aquí observando, que están mirando a través de la virtualidad este momento aquí de este festival virtual de 2020 que estamos haciendo, yo quiero comentarles que Brunilda y Rosario están invitadas al festival con su grupo Abra Teatro. Y en el marco del festival, de la programación, vamos a presentar de ellas la obra El problema del mal, dirigida por Adela Donadío y el grupo Abra Teatro. Entonces, en un ratito vamos a ver la obra, pero antes de pasar a ver la obra, Rosario, ¿qué puede esperar el público del problema del mal? ¿Cómo fue este acercamiento a este montaje? ¿Qué obra es? ¿Qué tipo de espectáculo? ¿Qué personajes hace? Coméntame cualquier abrebocas. Bueno, El problema del mal es un capítulo de una novela del Premio Nobel de Literatura Coetzee, John Maxwell Coetzee. Es un texto que encontramos en un momento en que nos estábamos preguntando acerca de la ética del artista al tener que narrar eventos históricos de gran violencia, ¿sí? Como hemos vivido una violencia tan tremenda, pues los artistas todos, en cierta manera, muchos quieren hablar de eso y nos preguntábamos ¿cómo es ese acercamiento, cómo debería ser ese acercamiento sobre la narración de los eventos de horror, ¿no? Entonces encontramos este texto en el cual hay un personaje central que es Elizabeth Costello, que es una escritora madura, ya entrada, como llegando a sus 70 años, que va por el mundo haciendo conferencias, y ella en una de esas conferencias trata el tema sobre, critica a un autor inglés que hace una narración sobre una cosa de horror de la época de Hitler, pero como con mucho regodeo, y ella lo critica, y ella pone sobre la mesa ese tema, cómo debe el artista, si el artista debe hacer ficción de los temas históricos de horror, o si más bien se debe presentar un testimonio, ¿no? Entonces, el texto es un texto en que ella va a dar una conferencia y ella critica a un autor inglés, y resulta que ese autor inglés está ahí, va a estar oyéndola a ella. Entonces a ella, digamos que eso es un ensayo literario, ¿no? Hay ideas, pero también hay situación, es una situación también un poco cómica, porque es una situación, la obra trata también sobre los medios de las conferencias y los medios de los simposios, ¿sí? También critica eso. Entonces, la autora entra como en una crisis cuando sabe que el autor al que va a criticar está ahí. Entonces, de eso trata la obra. Es un escrito muy interesante porque tiene ideas, pero tiene mucho humor también. Es un teatro de ideas, es un teatro bastante intelectual, pero tiene también situaciones humanas profundas y con mucho humor, y está muy bien escrito. Es realmente un texto muy inteligente. Y bueno, para nosotros se planteó el problema de cómo montar un texto literario, y finalmente Adelita, la directora, lo resolvió porque el texto, digamos, no se podía cambiar. Entonces resolvió dividirlo en varias voces, volverlo polifónico.
y por eso se narra en 3 voces. Y como es un ambiente como de conferencia, resolvimos hacer que el espacio escénico fuera como una conferencia. Entonces la gente entra como a una conferencia. Y sería interesante también decir que de todas maneras eso pues en el video no se va a poder ver, pero normalmente en el teatro como el público está como si fuera en una conferencia, el público está, digamos, hay luz en el público, ¿sí? No hay una diferencia entre el espacio escénico donde estamos los actores y el público, sino que todo el mundo está como igualmente iluminado y nosotros comenzamos la obra como dando una conferencia y hablando con el público, no hay cuarta pared, hay una, digamos, una relación directa con el público hace parte de la obra. Quisiera que Bruni nos contara un poquito sobre su personaje en la obra. Bueno, el personaje mío es un personaje muy interesante porque somos 2 voces, que es la de Papeto, que el otro actor, y yo, que al mismo tiempo estamos cuestionando a ese personaje central, que es Elizabeth Costello, lo estamos cuestionando y lo estamos constantemente llevándolo a la reflexión, ¿no? Y lo estamos guiando a través de su narrativa para que ella en sí misma reconozca al final de la puesta en escena que, pues, que de verdad ella también no tendría como por qué estar cuestionando al otro personaje, ¿no? Como su verdad. Ella encuentra también una verdad dentro de su historia, pero la voz mía y la voz de Papeto es muy interesante porque la conducen a ella a través de todo ese recorrido y la llevan a diferentes momentos de, no solamente de la conferencia, porque no todo ella entra y sale de la conferencia. Nosotros la estamos llevando, el periodo que ella tiene es el periodo de un momento antes de la conferencia, un día antes de la conferencia. Y lo que ese personaje transita durante ese principio a fin es conducido por Papeto y yo, que la cuestionamos también en ese transitar de ella. Papeto es Carlos Mariño, el actor. Carlos Mariño, Sí, el otro Carlos actor que la Alberto Mariño. Pues chévere, Carlos ya Alberto. estamos todos como con muchas ganas de ver la obra, ya estamos curiositos. Entonces, antes de pasar a ver la obra, les recuerdo, amigos, que lo que vamos a ver es El problema del mal de Abra Teatro, con Carlos Mariño, Brunilda Zapata y Rosario Jaramillo, dirigido por Adela Donadío, a quien también le agradecemos ese lindo texto que escribió para su actriz y amiga Brunilda Zapata, y que para mí fue muy conmovedor, tanto como para Brunilda. Gracias también a Adela por eso, por colaborar con nuestro festival. Bueno, entonces, amigas, creo que nos resta dar la tercera campanada y que entre el público virtual a ver El problema del mal. Buenas noches. Buenas noches. Nuestra obra está basada en este material literario. La novela Elizabeth Costello, del autor surafricano Premio Nobel de Literatura 2013, John Maxwell Coetzee, o Coetzee, o Coetzee. Bueno, tiene una manera de pronunciarse en su idioma original muy complicada. Nosotros los colombianos lo conocemos como Coetzee. Entonces, la novela Elizabeth Costello de John Maxwell Coetzee. Elizabeth Costello es un personaje de ficción. Ella es una escritora que fue muy famosa en su juventud por la 4ª novela que escribió y que ahora, a sus 66 años, viaja por el mundo dictando conferencias sobre diferentes temas. La novela se titula La casa de Eccles Street
y alrededor de esa novela y de la figura de Elizabeth Costello se crea una pequeña industria crítico-literaria. En el 2002, Coexe fue invitado a Tilburg a dictar una conferencia sobre el mal. Y para sorpresa de muchos, en vez de dictar la conferencia, leyó el capítulo 6 de la novela Elizabeth Costello, y esto fue en el Instituto Nexus. Sí, el Nexus Institute es una institución en Holanda que reúne anualmente intelectuales de todo el mundo para discutir temas contemporáneos de política, de literatura, de arte, de derechos humanos, con un enfoque humanista. En el Nexus del 2003, en que Coetzee leyó El problema del mal, estaba presente el autor latinoamericano Mario Vargas Llosa, quien al oír las tesis de Elizabeth Costello después escribió una crítica furibunda en contra de ella. Elizabeth es descrita como una mujer de carácter fuerte, recia y a la que le gusta enfrentar públicos difíciles, ¿no? Le gusta generar controversia. Sí, bastante terca y le encanta crear polémica. Dicen que es el alter ego de Coetzee. Bueno, y como a Coetzee, a Elizabeth Costello también la han invitado a dar una conferencia en Ámsterdam. Una conferencia sobre el eterno problema del mal. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Y qué se puede hacer al respecto, si es que se puede hacer algo? Y ella tiene una idea bastante aproximada de por qué la han elegido los organizadores, debido a una charla que dio el año pasado en los Estados Unidos, charla por la que fue atacada en las páginas del periódico judío El Commentary. La acusación fue que ella le había quitado importancia al Holocausto. Y defendida por un grupo de gente que en la mayoría de los casos la avergonzó. Antisemitas encubiertos y defensores sensibleros de los derechos de los animales. En esa conferencia que Elizabeth dio el año pasado en Estados Unidos, ella habló de lo que consideraba, bueno, y sigue considerando, sí, la esclavización de toda la población animal del mundo. ¿Qué es un esclavo? Un ser cuya vida y cuya muerte está en manos de otro. ¿Qué otra cosa son el ganado, las ovejas, los pollos? Esclavos. Nadie se habría imaginado siquiera un campo de exterminio si antes no hubieran existido, como ejemplo, las plantas de procesamiento cárnico. Elizabeth Costello va a leer algunos apartes de esa conferencia que dio en Estados Unidos. La conferencia se llamó Las vidas de los animales. Los textos no están en orden, pues escogimos algunos argumentos, los más polémicos de aquella conferencia. Y La vida de los animales es otro capítulo de esta misma novela. Buenos días. Al hablarles hoy de los animales, les haré el favor de evitar el recital del horror que son sus vidas y sus muertes. Aunque no tengo razones para creer que ustedes tienen en mente lo que se les hace hoy en día a los animales en los centros de producción, ya no me atrevo a llamarlos granjas, en los mataderos, en los barcos pesqueros y en los laboratorios del mundo entero. Supongo que me conceden ustedes el poder retórico de evocar dichos horrores, transmitírselos con la fuerza adecuada y dejarlo en eso, recordándoles solamente que los horrores que aquí omitiré están en el centro de mi conferencia. Fueron como ovejas al matadero. Murieron como animales. Los mataron los carniceros nazis. La denuncia de los campos de concentración está tan impregnada del lenguaje del matadero y los corrales que apenas me hace falta preparar el terreno para la comparación. El crimen del Tercer Reich, dice la voz de la acusación, fue tratar a la gente como si fueran animales. Déjenme decirlo abiertamente. Estamos rodeados de una industria de la degradación, la crueldad y la muerte que iguala cualquier cosa de la que fuera capaz el Tercer Reich, dado que es una industria sin fin que se autorregenera, que trae al mundo conejos, ratas, aves de corral y ganado,
con el único propósito de matarlos. Y para hilar fino, afirmar que no se puede comparar, afirmar que Treblinka, el campo de concentración nazi, era, por decirlo así, una empresa metafísica dedicada nada más que a la aniquilación y la muerte, mientras que la industria cárnica está al servicio de la vida. Una vez sus víctimas han muerto, al fin y al cabo, pues no se las convierte en ceniza ni se las entierra, sino que al contrario, se las corta, se las empaqueta y se las refrigera para consumirla en la comodidad de nuestros hogares. Esto sería de tan poco consuelo para las víctimas animales como habría sido, y perdónenme por el mal gusto de lo que sigue, pedir a las víctimas de Treblinka que perdonaran a sus asesinos porque necesitaban su grasa corporal para hacer jabón y su pelo para rellenar colchones. Perdónenme, repito. Eso y más fue lo que dijo Elizabeth en esa conferencia. Y a ella le parecía apenas obvio, pero lo cierto es que se pasó de la raya y mucho. Sí, mucho. Después dijo: La matanza de los indefensos se sigue repitiendo a nuestro alrededor día tras día. Una matanza que no es distinta ni en escala, ni en horror, ni en importancia moral a lo que llamamos el Holocausto. Pero decidimos no verlo. La misma importancia moral. Eso es lo que no aceptaron los estudiantes del Hillel Center, los estudiantes judíos del Hillel Center el año pasado, quienes armaron una protesta en contra de ella. Ellos exigían que como institución el Appleton College tenía que rechazar las declaraciones de la escritora. De hecho, la universidad tenía que ir más allá y disculparse por haberle ofrecido una plataforma. Peor aún, en su país los periódicos se regodearon en la historia. El periódico Age publicó un reportaje bajo el titular "Novelista galardonada acusada de antisemitismo". Y reimprimió los párrafos ofensivos de su conferencia llenos de errores de puntuación. El teléfono empezó a sonar a todas horas. La mayoría eran periodistas. Pero también había desconocidos. Entre ellos, una mujer anónima que le gritó por teléfono: "puta fascista". Era un lío que Elizabeth tendría que haber previsto y también tendría que haber evitado. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo otra vez en la plataforma de conferencias? Si tuviera un poco de sentido común, se mantendría lejos de la opinión pública. Sí, ya no es joven. Está cansada todo el tiempo y ha perdido todas las ganas que tenía antes de discutir. Y en todo caso, ¿qué esperanza hay de que el problema del mal, si es que problema es la palabra apropiada para referirse al mal, si es que es lo suficientemente grande para contenerlo, se vaya a resolver hablando? Querría Elizabeth Costello, la ilustre escritora, honrar con su presencia a un grupo de teólogos y filósofos y hablar, si le parece bien, bajo el epígrafe general de silencio, complicidad y culpa. Cuando a Elizabeth le llegó la invitación para dictar esta conferencia en Ámsterdam, ella estaba bajo el influjo maligno de una novela que estaba leyendo. La novela trataba sobre una de las peores formas de depravación y esto la llevó a un estado de abatimiento absoluto. El libro que estaba leyendo era de Paul West, un autor inglés, y la novela trataba de Hitler y de la gente que intentó asesinar a Hitler en el ejército en julio de 1944. Y todo iba más o menos bien, hasta que llegó a los capítulos que describían la ejecución de los conspiradores. La ejecución de los conspiradores. ¿De dónde pudo haber sacado West aquella información? ¿Es posible que aquella noche hubiera testigos? Testigos que al llegar a sus casas y antes de olvidarse, antes de que se les borrara de la memoria,
escribieran, con palabras que debieron calcinar las páginas, el relato de lo que habían visto. Incluyendo las palabras que el verdugo había dicho a las almas asignadas a sus manos. En su mayoría viejos balbuciantes, despojados de sus uniformes, ataviados para su última hora con ropa vieja de la cárcel, pantalones de sarga llenos de roña, sacos con agujeros de polilla, sin zapatos, sin cinturones, despojados de sus dentaduras postizas y sus gafas, agotados, temblando, con las manos en los bolsillos para evitar que se les cayeran los pantalones, gimiendo de miedo, tragándose las lágrimas, obligados a escuchar cómo aquella hosca criatura, aquel verdugo con las uñas sucias de la sangre de la semana pasada, los hostigaba, les decía lo que les iba a pasar cuando la soga se tensara, les explicaba que la mierda les caería por sus piernas de ancianos y que sus penes flácidos se excitarían por última vez. Uno tras otro fueron al cadalso, situado en un espacio anodino que podría haber sido lo mismo un garaje que un matadero, bajo unas luces de arco de carbono destinadas a que en su guarida Adolf Hitler, el comandante en jefe, pudiera ver la filmación de sus sollozos y de sus temblores, y luego de su quietud, la quietud blanda de la carne muerta, y quedarse satisfecho de su venganza. Eso es lo que el novelista Paul West escribió página tras página tras página. Y eso es lo que ella leyó, hastiada del espectáculo, hastiada de sí misma, hastiada de un mundo en el que pasaban aquellas cosas, hasta que finalmente dejó el libro y se sentó con la cabeza apoyada en las manos. Obsceno. Quería gritar, pero no lo hizo, porque no sabía a quién dirigir la palabra, si a sí misma, o a West, o al comité de ángeles que observan impasibles todo lo que pasa. Obsceno porque estas cosas no deberían suceder. Y nuevamente obsceno porque una vez hayan tenido lugar, nadie debería sacarlas a la luz, sino que habría que taparlas y esconderlas para siempre en las entrañas de la tierra. Igual que lo que pasa en los mataderos del mundo, si es que uno quiere conservar la cordura. Y precisamente la carta de invitación llegó mientras la impresión obscena del libro de Paul West todavía le causaba repulsión. Y esa, resumiendo, es la razón por la que ella está aquí, en Ámsterdam, con la palabra obsceno todavía atascada en la garganta. Obsceno no solamente los actos de los verdugos de Hitler, sino también las páginas del libro negro de Paul West. ¿Cómo va a reaccionar Ámsterdam ante Elizabeth Costello en su estado actual? Ámsterdam. ¿Acaso la recia palabra calvinista mal sigue teniendo algún poder entre esta gente tan sensata, tan pragmática, tan bien adaptada de la nueva Europa?
Claro que sí. Hace más de medio siglo que el diablo caminó por última vez con andares descarados de fantoche por sus calles. Pero seguramente todavía no han podido olvidarlo. Adolfo Hitler y sus secuaces todavía impresionan a la imaginación popular. Increíble. No, increíble esto. Esto increíble. Increíble si tenemos en cuenta que el recuerdo de Koba, el oso, hermano mayor y mentor de Hitler, y claramente más sanguinario, y más vil, y más espantoso para el alma, casi se ha desvanecido. Sí, es una medición de maldad contra maldad en la cual el acto mismo de medir deja un sabor amargo en la boca. 20 millones, 6 millones, 3 millones, 100.000 muertos. Hay un punto en que la mente colapsa ante la cantidad. Un gorrión derribado de una rama por una cauchera. Una ciudad aniquilada desde el aire. ¿Quién puede decir qué es peor? Todo es maldad. Un universo malvado creado por un dios malvado. ¿Se atreve ella a decirle eso a sus amables anfitriones holandeses? A su público tan amable, sensato, inteligente. En esta ciudad tan bien gobernada. Tolerante. Y racionalmente organizada. Es mejor que conserve la calma. Es mejor no discutir demasiado. ¿Ya se imaginan el próximo titular de ley? El universo es malvado, opina Costello. Elizabeth llega a Ámsterdam. Sale del hotel, deambula a lo largo del canal. Es una mujer mayor en impermeable, todavía un poco confusa, un poco mareada, después del largo vuelo que hizo desde las Antípodas. Desorientada. ¿Acaso estará teniendo estos pensamientos tan sombríos porque no logra orientarse? En ese caso, tal vez debería viajar menos. O más. El tema del que tiene que hablar, el tema que ha negociado con sus anfitriones es testigo, silencio y censura. El texto en sí, o la mayor parte del mismo, a ella no le ha resultado difícil de escribir. Después de los años que pasó en el ejecutivo del PEN australiano. El PEN, la Asociación Internacional de Poetas, Ensayistas y Novelistas. Ella podría dar discursos sobre la censura. Hasta dormida. Lo más fácil podría ser leerles su texto de rutina sobre la censura. Claro. Y después pasar unas horas en el Rijksmuseum y luego coger el tren a Niza, donde por suerte mi hija está alojada, invitada por una fundación. Mi texto de rutina sobre la censura plantea unas ideas liberales, tal vez con el toque de Kulturpessimismus que ha marcado mi pensamiento reciente. La civilización occidental se basa en la creencia en el esfuerzo ilimitado e ilimitable. Ya es demasiado tarde para que nosotros podamos hacer algo al respecto y lo único que tenemos que hacer es agarrarnos con fuerza y ver a dónde nos lleva ese viaje. Son mis ideas sobre lo ilimitable las que parecen estar cambiando de forma sutil. Leer el libro de West ha contribuido a ese cambio, aunque es posible que ese cambio se haya dado de todos modos por razones que me son menos claras. Ya no estoy tan segura de que la gente siempre se vuelva mejor por lo que lee. No estoy segura de que los escritores que se aventuran por los territorios oscuros del alma siempre regresen ilesos. Me pregunto si escribir lo que uno desea, más que leer lo que uno desea, es algo bueno en sí. Cuando Elizabeth vuelve al hotel, se encuentra una carpeta esperándola. Es una carta de bienvenida de los organizadores, el programa de las conferencias y varios mapas.
Ahora, sentada en un banco de la Prinsengracht, bajo el calor tímido del sol del norte, echa un vistazo al programa de mano. Se da cuenta de que está agendada para dar su conferencia al día siguiente a primera hora. Elizabeth Costello, reputada escritora australiana y ensayista, autora del libro La casa de Eccles Street. y de muchos otros libros. No es como le habría gustado presentarse a sí misma. Pero nadie le preguntó. Congelada en el pasado como de costumbre. Congelada en esa novela de su juventud. Elizabeth echa un vistazo al programa de mano. Si apenas ha oído hablar del resto de los conferencistas, pero de pronto llega hasta el último nombre y durante un segundo se le para el corazón. Paul West, novelista y crítico. Paul West. El desconocido cuyo estado del alma ha descrito en tantas páginas. ¿Puede alguien, se pregunta Elizabeth, adentrarse tanto en el bosque de los horrores nazis y salir intacto? ¿Cómo puede plantear esta pregunta? ¿Cómo puede dar la conferencia si el propio Paul West va a estar entre el público? Parecerá un ataque presuntuoso, gratuito y sobre todo personal a un colega escritor. ¿Quién va a querer la verdad? La verdad es que nunca ha tenido que ver para nada con Paul West. ¿No lo conoce? No lo conoce y solamente ha leído uno de sus libros. Paul West existió de verdad, fue un novelista inglés que vivió casi toda su vida en los Estados Unidos, escribió muchas novelas de ficción, entre otras de la novela de la que habla Elizabeth Costello, y en su debido momento le contestó a Coetzee pues, acerca de todas esas críticas que le hace Costello. ¿Qué puede hacer? De las 20 páginas de mi texto, la mitad están dedicadas a la novela de Paul West, Las espléndidas horas del conde von Stauffenberg. Con suerte, el libro no estará traducido al holandés. Con muchísima suerte, nadie en el público lo habrá leído. Podría sacar a West y referirme a él como el autor de un cierto libro sobre el periodo nazi. O incluso podría presentar el libro como hipotético, una hipotética novela cuya escritura habría causado una cicatriz en el alma de su hipotético autor. Y en ese caso, pues nadie en el público se daría cuenta, salvo por supuesto el propio West, si está presente, si se digna a venir a la conferencia de la señora australiana. ¿Qué horas? Las 4. 4 de la tarde. Normalmente yo en los vuelos largos pues, duermo poco, pero en este último probé una pastillita nueva y parece que funcionó. Me siento muy bien, tengo ganas de trabajar y tengo el tiempo suficiente para sacar a West y su novela y dejarlos de fondo y dejar la tesis a la vista, la tesis de que la escritura como forma de aventura moral tiene el potencial de resultar peligrosa. Pero, ¿qué clase de tesis va a ser? ¿Qué clase de charla va a ser una tesis sin ejemplos? ¿Hay alguien a quien pueda poner en lugar de West? A Céline. A Céline, por ejemplo. Céline tiene una novela, la leí hace muchos años, en que flirtea con el fascismo, con el antisemitismo y con el sadismo. Puedo conseguir una, pues preferiblemente no en holandés, y poner a Céline en la charla. No, pero Paul West no es como Céline. No se parecen en nada. Además, su libro apenas menciona a los judíos. Los horrores que Paul West plantea son sui generis. Claro, y esa debió ser su apuesta. Centrar su historia en torno a un puñado de oficiales alemanes de carrera que por su educación de la nobleza fueron incapaces de conspirar, de llevar a cabo un asesinato. Contar la historia de su ineptitud de principio a fin y de sus consecuencias. Y dejarlo a uno sintiendo en todo caso, para sorpresa propia, pues, pánico auténtico. Terror auténtico. Piedad auténtica.
Celine, no funcionaría. En el hotel le dan el mensaje de que se comunique con Hank Badins. Señor Badins, ¿cómo está? Habla Elizabeth Costello. Muy bien, señora Costello. Bienvenida a Ámsterdam. ¿Qué tal estuvo el vuelo? ¿El vuelo? Bien, tranquilo, normal. Muy bien. ¿El hotel está bien? ¿Es de su agrado? ¿Confortable? Sí, el hotel, muy bien, tranquilo, muy bien, sí, muy bien. Bien. Bueno, mire, la llamé porque queremos invitarla esta noche a una cena. Va a estar la gente de la Universidad Libre y un par de invitados. ¿Usted nos puede acompañar? Señor Badins, como usted se imaginará, Melbourne no queda a la vuelta de la esquina. Yo preferiría acostarme temprano. Señor Badins. ¿Sí? Señor Badins, ¿usted sabe si el señor Paul West ya llegó? Sí, ¿cómo no? Él está alojado en su mismo hotel. Es inaceptable el señor West alojado en el mismo hotel que una mujer que lo critica, dice que es el peón de Satanás. No, eso no puede ser posible. Yo tengo que sacarlo de la conferencia o retirarme. Se queda toda la noche peleándose con su texto. ¿Y si intenta suavizar su tesis? ¿Y si sugiere que al representar el funcionamiento del mal, el escritor puede conseguir, sin saberlo, que el mal resulte atractivo? ¿Por qué no hice antes una fotocopia? Disculpe, señorita, sé que es un poco tarde. ¿Sería posible usar una fotocopiadora? Sí, claro. No se preocupe, señora. En este hotel se hospedan muchos conferencistas. Ya estoy acostumbrada. Usted no es la única. Un montón de extranjeros angustiados reescriben sus conferencias en plena noche. Tranquila, no se preocupe. Ustedes no se imaginan los títulos de las conferencias. Las vidas de las estrellas enanas. El alma y sus múltiples reencarnaciones. Regresa la barbarie. Ecología de un planeta dinámico. La cuestión palpitante, el futuro de la prensa. Los rendimientos de las cosechas en Bangladesh. Para la recepcionista, todo es lo mismo. El escritor como peón de Satanás. ¡Qué ridícula es! Es inevitable. Con mis razonamientos me estoy poniendo en la posición anticuada del censor. Pero ¿a qué vienen todos estos rodeos? ¿Qué quiero? ¿Evitar un escándalo insignificante? ¿Qué pasa? ¿Que no quiero ofender a nadie? Pronto estaré muerta. Me importa un culo si por una sola vez le jodo la vida a un desconocido en Ámsterdam. Cuando Elizabeth tenía 19 años, ella se dejó seducir en el puente de Spencer Street. Esto es cerca de los muelles, en Melbourne. En esa época, una zona dura. El tipo era estibador, trabajaba en el muelle, tenía unos 30 años, atractivo
y tosco. Se hacía llamar Tim o Tom. Ella era estudiante de artes y una rebelde, en rebeldía principalmente contra su educación. Respetable pequeña burguesa católica. A sus ojos, en esa época, solamente eran auténticos la clase obrera y sus valores. Tim o Tom me invitó a un bar y luego a la pensión donde vivía. Era la primera vez que yo hacía algo así, irme a la cama con un desconocido. En el último momento no pude hacerlo. Lo siento, le dije. Lo siento de verdad. ¿Podemos parar? Tim o Tom no me hizo caso. Cuando me resistí, él intentó forzarme. Durante un buen tiempo, en silencio, sofocada, intenté mantenerlo a raya, empujándolo y arañándolo. Al principio, él lo tomó como un juego. Luego se cansó, o bien su deseo se cansó y se convirtió en otra cosa y comenzó a pegarme en serio. Me levantó de la cama, me dio puñetazos en los senos, en el estómago y después me dio un codazo terrible en la cara. Cuando se aburrió de pegarme, me arrancó la ropa e intentó quemarla en la papelera. Completamente desnuda, en silencio, a rastras, salí y me escondí en el baño del pasillo. Durante 1 hora esperé a que el hombre estuviera dormido. Luego salí con sigilo y recuperé lo que quedaba. Vestida, con los restos de mi ropa chamuscados y nada más, cogí un taxi. Pasé 1 semana en casa de una amiga, luego otra semana en casa de otra y me negué a explicar lo que había pasado. Tenía la mandíbula rota, me la tuvieron que recomponer. Vivía de leche y jugo de naranja que tenía que tomar por un pitillo. Fue su primer roce con el mal. Se dio cuenta que no era nada más que eso, maldad. Cuando vio que el hombre, ya menos ofendido, siguió pegándole por puro placer, ella se dio cuenta que a él le había gustado hacerle daño. Tal vez le había gustado más que el sexo que iban a tener. La llevó a esa habitación más para hacerle daño que para hacerle el amor. Al desafiarlo, ella había abierto una grieta para que emergiera la maldad que él tenía dentro. Y emergió en forma de placer. Primero, al ver su dolor. ¿Te gusta, verdad? Le susurraba mientras le retorcía los pezones con fuerza. ¿Te gusta? Y después, en la destrucción maliciosa e infantil de su ropa. ¿Por qué llega a mi mente ese recuerdo largo tiempo olvidado y realmente sin importancia? La respuesta, porque nunca se lo he revelado a nadie. Nunca lo he usado. En ninguna de mis historias hay un ataque físico de un hombre contra una mujer en venganza por haber sido repudiado. A menos que el pobre Tim o Tom haya llegado a viejo. A menos que el comité de ángeles observadores hayan grabado unos minutos de lo que pasó esa noche. Lo que sucedió en esa pensión me pertenece a mí y a nadie más que a mí. Durante medio siglo he guardado ese recuerdo en mi interior, como si fuera un huevo de piedra. Un huevo que nunca se abrirá, que jamás dará a luz.
me parece bien. Me complace mi silencio. Un silencio que espero guardar hasta la tumba. A mí me parece bien. Me complace mi silencio. ¿Acaso es esta la misma discreción que usted le pide a Paul West? Es decir, que nos cuente la historia de una conspiración, pero que no nos cuente lo que les pasó a los conspiradores cuando cayeron en manos de sus enemigos. No, pues seguramente no. Mire, dentro de mí hubo algo que se rebeló contra West y contra su libro la primera vez que lo leí. Tal vez fue el hecho de darle vida de nuevo a Hitler y a sus matones, de darles una nueva oportunidad de controlar el mundo. Muy bien, pero ¿eso qué tiene de malo? Paul West es novelista, igual que usted. Los dos viven de contar historias, de recrear historias. Y en sus historias, si es que sus historias son buenas, los personajes, incluso los verdugos, cobran vida. Entonces, ¿por qué es mejor usted que Paul West? La respuesta. Por favor. Porque yo me estoy cuestionando si la narración es buena en sí misma. En este momento, si a mí me ponen a elegir entre contar una historia o hacer algo bueno, yo tal vez preferiría hacer algo bueno. No, volvamos al tema. Usted en otras oportunidades ha escrito que el negocio de contar historias es como tener una botella con un genio adentro. ¿Qué quiere decir con eso? Sí, es que yo considero que las comparaciones encierran más sabiduría que los raciocinios. En esta etapa de mi vida yo preferiría que el genio se mantuviera dentro de la botella, porque cuando los narradores abren la botella y lanzan y liberan el genio al mundo, pues después cuesta un infierno volver a meterlo dentro. ¿Siempre? ¿Para todas las historias? Bueno, pues un genio o un diablo. Aunque cada vez sé menos qué quiere decir creer en Dios, no me cabe la menor duda acerca del diablo. El diablo está en todas partes, bajo la superficie de las cosas, esperando el momento para salir a la luz. Yo creo que el diablo, por intermedio del verdugo de Hitler, poseyó a West. Y West, con su libro, lo lanzó al mundo. Yo sentí el roce de su ala caliente cuando leí esas páginas oscuras. Perdóneme, pero ¿usted es consciente de lo anticuado que suena todo lo que me está diciendo? ¿Cómo podemos conocer los horrores de los nazis si le impedimos a nuestros artistas que los recreen para nosotros? Los defensores de West no van a decir que es un diablo, van a decir que es un héroe, que se aventuró en el laberinto del pasado de Europa, que se enfrentó al Minotauro y volvió para contar. El diablo poseyó al estibador aquella noche en Spencer Street y a través del estibador, el diablo la poseyó a ella. Lo nota encogido en su interior, con las alas plegadas como un pájaro, esperando la oportunidad de echarse a volar. Si pudiera revisar las páginas del libro negro de Paul West, creo que se disiparían sus dudas. Las páginas en las que le da voz al verdugo. Al carnicero le permite sus insultos, peor que sus insultos, sus burlas. Las burlas indescriptibles que le dedica a los viejos temblorosos que está a punto de matar. Obsceno. Esa es la palabra. Una palabra de etimología discutida. Una palabra a la que tiene que aferrarse como a un talismán. Elige creer que obsceno significa fuera de escena. Para salvar nuestra humanidad algunas cosas que tal vez queremos ver. Queremos ver porque somos humanos. Deberían permanecer fuera de escena. Ese debe ser el hilo de su discurso cuando tenga el público delante y no pueda soltarlo.
posible que el hombre fornido, bajo de gafas que lee el periódico, sea West? No se parece a la fotografía de la solapa, pero eso no demuestra nada. Tendría que ir a preguntarle, señor West, ¿cómo está? Soy Elizabeth Costello. Tengo algo un poco complicado que comentarle. Tiene que ver con usted y con sus tratos con el diablo. ¿Cómo se sentiría ella si llegara un desconocido a decirle lo mismo durante el desayuno? El periódico que está leyendo el hombre es holandés. Tiene caspa en el cuello de su chaqueta. Echa un vistazo por encima de sus gafas. Una mirada tranquila y corriente. Podría ser cualquiera. Podría ser un vendedor de telas. O un profesor de sánscrito. O también podría ser Satanás con uno de sus disfraces. Bueno, el periódico holandés, la caspa. Aunque Paul West podría leer holandés. Y también tener caspa. Si me voy a proponer a mí misma como experta en el mal, ¿no tendría que ser capaz de oler el mal? ¿A qué huele el mal? ¿A azufre? ¿A pedernal? ¿O a ciclón B? ¿O acaso el mal se ha vuelto incoloro e inodoro como la mayoría del resto del mundo moral? A las 8:30, Badins pasa a recogerla. Los dos juntos recorren a pie las pocas manzanas que los separan del teatro donde se va a celebrar la conferencia. Al llegar al auditorio, Badins le señala a un hombre que está sentado solo en la última fila. Ese es Paul West, dice Badins. ¿Quiere que se lo presente? Tal vez más tarde, murmura ella. Señor West, ¿puedo hablar con usted un momento? Soy Elizabeth Costello. Esto no me resulta fácil, así que mejor voy al grano. Mi conferencia de hoy hace referencia a uno de sus libros, al libro sobre von Stauffenberg. De hecho, la conferencia trata principalmente sobre ese libro. Cuando yo escribí el texto, yo no esperaba que usted estuviera en Ámsterdam. Los organizadores no me lo informaron, pero ¿por qué habrían de hacerlo? Sí, ellos no sabían lo que yo pretendía decir. Supongo que podría pedirle disculpas por adelantado. Pedirle que no se tome mis comentarios como algo personal. Pero usted también podría preguntarme de forma justificada por qué insisto en hacer comentarios que requieren de una disculpa por adelantado, por qué no simplemente los elimino de la conferencia. De hecho, he considerado en eliminarlos. Pasé casi toda la noche en vela cuando supe que usted iba a estar acá, pues buscando la forma de que mis comentarios sonaran menos duros, menos ofensivos. Incluso hasta pensé en retirarme del evento fingiendo estar enferma, pero pues eso no habría sido correcto con los organizadores, ¿no le parece? Lo que planteo es que tenemos que tener mucho cuidado con los horrores como los que usted describe en su libro. Nosotros, los escritores, no solamente por el bien de nuestros lectores, sino por el bien de nosotros mismos. Lo que escribimos puede resultar peligroso, ¿no cree? Porque si lo que escribimos pues puede hacernos mejores, pues también puede hacernos peores. No sé si usted está de acuerdo. Mire, su libro
Me impresionó mucho. Dejó una marca en mí como si fuera un hierro de marcar ganado. En algunas de sus páginas ardían los fuegos del infierno. Tiene que saber de qué le estoy hablando, señor West. En concreto, la escena de los ahorcamientos. Yo no sé si yo sería capaz de escribir escenas como esas. Bueno, mejor dicho, yo sí sería capaz, pero yo no lo haría. Yo no me lo permitiría, no la persona que soy ahora. No sé si uno puede regresar intacto después de invocar escenas como esas. Ese tipo de escritura puede resultar peligroso. Eso es lo que yo pretendo decir en mi conferencia. Así que no le estoy pidiendo perdón ni le estoy pidiendo perdón. Simplemente estoy haciendo lo correcto, le estoy informando, le estoy avisando lo que está a punto de suceder. Porque después de todo usted no es un niño, ¿no? Debió conocer el riesgo que estaba corriendo. Debió saber que habrían consecuencias. Consecuencias como estas. ¿Sí? Impredecibles. Bueno, señor West, eso es todo lo que tengo por decirle. Gracias por escucharme. La conferencia. Buenos días. La pregunta que me planteo hoy es si el artista es el héroe explorador que pretende ser. Si tenemos siempre razón al aplaudir cuando sale de la caverna con la espada pestilente en una mano y la cabeza del monstruo en la otra. Me referiré hoy aquí a la novela Las espléndidas horas del conde von Stauffenberg de Paul West, una novela que surgió hace unos años producto de la imaginación. Nos vamos a saltar algunos argumentos que ustedes ya conocen porque si no, no vamos a terminar nunca. Los saltos no hacen parte del texto, son parte de la puesta en escena. Esta va a ser mi tesis. Que no es bueno leer ni escribir ciertas cosas. Para explicarlo de otro modo, me tomo en serio el hecho de que los lugares prohibidos están prohibidos. El sótano en que fueron colgados los conspiradores de 1944 es uno de esos lugares. No creo que ninguno de nosotros debería ir allí. No creo que el señor West debería ir allí. Y si de todas maneras decide ir, creo que ninguno de nosotros debería seguirlo. Para nadie es un secreto que el señor West está hoy aquí entre nosotros. Déjenme que le pida disculpas por sermonearlo en su cara. Al contrario, creo que habría que levantar barrotes frente a la puerta de ese sótano. Poner una placa de bronce que diga, aquí murieron, debajo la lista de los muertos, al frente la fecha de sus muertes y ya está. Nadie ha visitado este lugar excepto los hombres que murieron y el hombre que los mató. ¡Qué arrogancia reivindicar el sufrimiento y la muerte de aquellos hombres miserables! Sus últimas horas les pertenecen a ellos únicamente. Y no estamos autorizados para entrar y poseerlos. Le faltan varias páginas por leer, pero de pronto se siente demasiado angustiada para continuar. O tal vez le falla el ánimo. Una homilía. Dejémoslo así. La muerte es un asunto privado. El artista no tendría que invadir las muertes ajenas. Pero no es una posición muy radical en un mundo donde los lentes de las cámaras apuntan habitualmente las caras de los heridos y los muertos. Elizabeth cierra la carpeta. La cabeza le da vueltas. Se oyen unos aplausos leves. Confía en que nadie le vaya a hacer una pregunta. ¿Cómo sabe usted que el señor West? Parece que estamos hablando mucho del señor West, ¿no? Creo que el tipo tenga derecho a réplica.
sería interesante oír su respuesta. ¿Cómo sabe que ha salido perjudicado de lo que ha escrito? Si le entendí bien, usted está diciendo que si usted hubiera escrito ese libro sobre Hitler y von Stauffenberg, usted habría salido contaminada de la maldad nazi, ¿cierto? Pero tal vez esto lo único que quiere decir es que usted es, por decirlo de alguna manera, un recipiente débil. Y tal vez el señor West está hecho de una materia más sólida. Y tal vez nosotros, sus lectores, también. Tal vez nosotros podemos leer al señor West y aprender de ello, y no salir debilitados, sino fortalecidos y decididos a que el mal no regrese nunca. ¿Usted puede decir algo al respecto? No tendría que haber venido. No tendría que haber aceptado la invitación. No porque no tenga nada que decir sobre el mal, o sobre el problema del mal, o el problema de llamar problema al mal, ni siquiera por la mala suerte que ha sido la presencia de West, sino porque se ha llegado a un límite, al límite de lo que se puede conseguir con un grupo de gente moderna, equilibrada y bien informada, en una sala de conferencias limpia y bien iluminada, en una ciudad europea bien gobernada, en el amanecer del siglo XXI. Créame, no soy un recipiente débil. Tampoco creo que lo sea el señor West. La experiencia que ofrece la escritura o la lectura, que para lo que me ocupa hoy aquí son lo mismo. Está perdiendo el rumbo. ¿Cuál es su rumbo? La escritura verdadera, la lectura verdadera, no es relativa al escritor y sus capacidades, relativa al lector. Hace una eternidad que no duerme. Lo que hizo en el avión no fue dormir. El señor West, cuando escribió esos capítulos, entró en contacto con algo absoluto, con el mal absoluto. Esa puede ser su bendición o su maldición, no sé. Y yo cuando leí esas páginas, entré en contacto con el mal. Es algo que no se puede demostrar. Es algo que solo se puede experimentar. Y de esas experiencias no se aprende. Eso es lo que quería decir yo hoy aquí en esta conferencia. Gracias. Elizabeth intenta buscar con la mirada a Paul West. Si lo que ha dicho tiene algo de verdad, seguramente West le va a enviar una señal. Paddings está a su lado. Muy interesante, señora Costello. Murmura en cumplimiento de sus deberes de anfitrión. Elizabeth se lo quita de encima. No tiene ganas de que la halaguen. Cabizbaja y sin mirar a nadie, va hasta el baño de mujeres y se encierra en un cubículo. La banalidad del mal. La banalidad del mal. ¿Será esa la razón para que ya no haya olores ni auras? ¿Acaso los grandioses luciferes de Dante y de Milton se han retirado para siempre? Y su lugar ha sido ocupado por una manada de diablillos polvorientos que se posan en el hombro de la gente como loros y no emiten ningún brillo potente, sino que por el contrario absorben la luz. Todas sus acusaciones no han sido más que desvaríos. Pero que ha traído ella a Ámsterdam. Una obsesión que solamente es suya y que está claro que no entiende.
Elizabeth regresa al verdugo de la novela. En sus burlas dirigidas a los hombres a punto de morir en sus manos, había una energía gratuita y obscena que iba más allá de su encargo. ¿De dónde venía esa energía? Del propio West. Fue West quien inventó las burlas, unas burlas al estilo inglés, no al estilo alemán, y las puso en boca del verdugo. Ajustar el habla al personaje. ¿Qué tiene eso de satánico? Ella lo hace todo el tiempo. Déjame mirar a otro lado, le supliqué a Paul West, pero él no cedió, él me obligó, y eso yo no se lo voy a perdonar nunca. ¿Es esa la verdad? ¿Servirá eso como justificación? Sin embargo, ella se dedicaba a lo mismo antes de cambiar de opinión. Ella no tenía escrúpulos en hablar de lo que pasa en los mataderos del mundo, por ejemplo. Ella, igual que West, sabía jugar con las palabras, hasta dar con la combinación exacta. Las palabras que enviarían una descarga eléctrica al espinazo del lector. A nuestro modo, también somos carniceros. ¿Pero qué le está pasando ahora? De pronto se ha vuelto puritana. Ya no le gusta mirarse al espejo, ya que le trae la muerte a la cabeza. Las cosas feas las prefiere envueltas y guardadas en un cajón. El siglo XX de nuestro Señor, el siglo XX de Satanás ya está terminado. El siglo de Satanás y el mío también. Si resulta que yo he traspasado la línea de meta de una nueva época, ciertamente no me siento como en casa. En estos tiempos que ya no me son familiares, Satanás sigue abriéndose paso, sigue probando nuevas artimañas y ajustándose a nuevos pasos. Satanás arma su tienda en lugares extraños. Por ejemplo, en Paul West. Pero también habita en mujeres, como las lombrices, como los parásitos intestinales. Uno puede vivir y morir sin darse cuenta de que ha sido el anfitrión de varias generaciones de ellos. ¿Quién tenía a Satanás en su hígado, en su intestino? Aquel día fatídico del año pasado cuando volvió a sentir su presencia de forma indudable. ¿West o ella? Es como golpearse una y otra vez contra una pared. No debía haber venido. No tendría que haber venido. Las conferencias son para intercambiar ideas, o al menos pues esa es la teoría de las conferencias. Y uno no puede intercambiar ideas cuando uno no sabe lo que piensa. Oigo que alguien golpea en la puerta del baño. Oigo la voz de una niña que dice: ¡Mami! ¡Sitting Frau Erin! ¡Ich kann hier schwimmen sehen! Suelto el inodoro deprisa, abro la puerta y salgo. Lo siento, digo, eludiendo la mirada de la madre y de la niña. ¿Qué decía la niña? ¿Que por qué tarda tanto? Si supiera su lengua, podría explicarle. Porque cuanto más vieja, más tardas. Porque a veces se necesita estar sola. Porque hay cosas que ya nunca se hacen en público. Mis hermanos ahorcados en Berlín. ¿Los dejaron usar el baño por última vez? ¿O cagarse en los pantalones era parte del castigo? Por lo menos Paul West corrió un velo sobre eso. Por lo menos un poco de piedad. Gracias. Y después, nadie para lavarlos. Desde tiempos inmemoriales, un trabajo de mujeres. No hubo presencia femenina en el asunto del sótano. Reservado el derecho de admisión, solamente hombres. Pero tal vez después, cuando todo terminó, cuando Eos, la de rosados dedos, la diosa de la aurora, tocó los cielos orientales, llegaron las mujeres, infatigables mujeres de la limpieza alemanas, venidas de Brecht, y se pusieron a limpiarlo todo, a lavar las paredes, a fregar los suelos, dejando todo limpio y ordenado, de forma que cuando terminaron, uno nunca diría a qué habían estado jugando los chicos la noche anterior. Son las 11 en punto.
La siguiente conferencia debe haber comenzado ya. Elizabeth puede elegir, puede volver al hotel, encerrarse en su habitación y seguir lamentándose, o puede regresar al auditorio, de puntillas, sentarse en la última fila y hacer la segunda cosa para la que la han traído a Ámsterdam: escuchar lo que otra gente tiene que decir sobre el problema del mal. Tendría que haber una tercera alternativa, alguna manera de rematar la mañana y darle cierta forma y significado, alguna confrontación que diera pie a una última palabra. Se tendrían que dar las cosas para que ella de repente se encontrara con alguien en el pasillo, tal vez con el mismo Paul West. Entre ellos tendría que pasar algo repentino, como un relámpago, algo que a ella le iluminara el paisaje, aunque después tuviese que regresar a su propia oscuridad. Pero el pasillo parece estar vacío. Pues mañana nos queda el último día, entonces pues si quieren mandarnos más público, no nos oponemos. ¿La salida? Sí. Es que tengo una chichiligencia.